Hola, en esta entrada vamos a hablar de nuevo de juegos infantiles desaparecidos de las calles de la villa. Si bien es verdad que los niños jugaron desde siempre, desde la noche de los tiempos, fue en el Renacimiento cuando se considera y se vuelve a recobrar la importancia que había tenido en la antigüedad clásica y perdida durante la Edad Media. Desde luego, los pensadores y los humanistas de todas las épocas consideran que el juego de los niños es una actividad importante para el aprendizaje y el desarrollo intelectual de los niños. En este cuadro de Bruegel, el Viejo, titulado Juegos de Niños, podemos ver una plaza de una ciudad flamenca que se están realizando hasta 86 juegos distintos de niños. En estos grabados de Claudine Buissonet, que es una artista y grabadora francesa del siglo XVIII, vemos que hay una serie de juegos, algunos de los que vamos a comentar después, que ya se realizaban en el siglo XVIII. Quiero decir que el juego y sobre todo los juegos en la calle fueron el común denominador prácticamente de todos los tiempos, hasta estos, en que prácticamente han desaparecido. Y resulta raro ver niños jugando en las calles o plazas de la villa. Pero, en fin, vamos a comentar primero, por ejemplo, el salto recorrido. El salto recorrido era un juego que se realizaba principalmente por los ñeños. Alguna ñeña jugaba alguna vez, pero era raro. Era una forma muy divertida de desplazarse de un lugar a otro jugando. Por ejemplo, estábamos en el parking de Santa Clara y alguien proponía ir a los Canibús de la Azucarera a jugar a guerra. Para los de mi generación, las ruinas de la Azucarera era el lugar preferido para este menester. Decía alguno: venga, vamos jugando al salto recorrido. El primero se agachaba y apoyaba las manos en las rodillas para mantener la firmeza y el equilibrio cuando el resto del grupo saltara. Hincaba, lo llamábamos así, hincar. El segundo saltaba apoyándose sobre él con las piernas abiertas para pasar al otro lado y unos metros más allá agacharse. El tercero saltaba los dos y se ponía a continuación, y así hasta que saltaba el último de la fila y comenzaba de nuevo el primero. Si se era lo suficientemente hábil al efectuar el salto, se podía dar con el tacón en el trasero del que estaba agachado, y normalmente este esperaba a desquitarse cuando le tocara saltar. En resumidas cuentas, era un juego de saltar y agacharse al tiempo que avanzabas. Otro juego muy divertido y muy didáctico jugábamos a ¿quién me quita toro? Eso es lo que preguntaba alguien que decía ¿quién me quita toro? Entonces corría, pero sin mucho convencimiento, para que todos fueran poniéndose detrás de él en fila y por orden de llegada, y el último en llegar, o sea, el último de la fila, le tocaba hacer de toro. Pintábamos o marcábamos el cuadro. El cuadro era una cosa como la que aquí se ve, mal dibujada, pero bueno, supongo que en aquellos tiempos tampoco nosotros éramos muy perfectos al marcarlo. Era un cuadro amplio en el que cupiéramos y pudiéramos movernos todos. En el centro de uno de los lados, como se ve aquí, dentro del cuadro grande, hacíamos un cuadrado, un dibujo más pequeño, donde se colocaba el que le tocaba hacer de toro.
Este se ponía ahí en su sitio, agachado, con las manos apoyadas en las rodillas, y entonces el primero de la fila, apoyándose en el toro y con las piernas abiertas, saltaba por encima de él, pronunciando una palabra, manzana, por ejemplo, y donde caía se mantenía sin moverse. El resto de la fila y por orden íbamos saltando y pronunciábamos una palabra que comenzara con la letra M. Al mismo tiempo que caía el segundo saltador, el primero daba un salto avanzando por el cuadro, pero sin salirse de él y alejándose del toro, quedando después los dos parados, estáticos. Cuando saltaba el tercero, hacían lo mismo los dos anteriores y así íbamos saltando todos mientras nos íbamos moviendo por el cuadro, alejándonos lo más posible del toro. El último, por supuesto, era el que menor ventaja tenía y procuraba saltar lo más lejos posible del toro y quedarse quieto como todos los demás. Una vez que habíamos saltado todos, el primero pronunciaba la palabra que dijo al saltar, manzana, y salíamos todos corriendo fuera del cuadro, evitando que nos tocara o cogiera el toro, que salía como un miura intentando alcanzar a alguno. Antes de saltar se solían poner las condiciones, si valían nombres propios, si valían o no derivados de alguna de las palabras dichas, que no valía chivar palabras, y si valía o no engañar en el salto. Esto era cuando colocabas las manos sobre el toro, amagando que ibas a saltar para que alguno de los que habían saltado anteriormente picaran y saltaran o se movieran dentro del cuadro, perdiendo y pasando a hacer de toro. Este engaño solía ser muy aplicado por los últimos saltadores. Si se inventaba, no se sabía o se decía alguna palabra que ortográficamente no fuera con la indicada, con la primera dicha, también era motivo para pasar a hincar de toro. Las que comenzaban por H, B o V eran siempre las más difíciles, las de W las más escasas. Y las señas no había problema si se aceptaba palabras asturianas, pero si el toro se levantaba y decía que ñero no estaba en el diccionario, ya estaba el lío armado. Era un juego muy divertido y didáctico.